Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Vázquez Gómez, soy estudiante de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. El día de hoy me encuentro acá con la señora Rosa Inés Gómez Lozano para realizarle una entrevista y hacerle una serie de preguntas acerca de cómo era la educación en el pasado y si existe alguna diferencia o alguna comparación con la educación actual. Entonces, señora Rosa, antes de comenzar me gustaría saber si usted autoriza a ser grabada tanto de manera de vídeo y audio. De igual manera les recuerdo que pues, estas grabaciones serán utilizadas con el único fin de uso académico o educativo. Sí, autorizo, no hay ningún inconveniente. Vale, muchas gracias. Entonces, pues siendo así, vamos a dar inicio. La primera pregunta sería, ¿qué edad tiene usted? 65 años. Ok, ¿a qué edad salió del colegio? 14, 16 años. Vale. Eh, ¿Cómo era la educación en tu época? ¿Cómo viviste esa etapa de educación? La educación que yo tuve fue algo muy, pues para mí considero que muy tenaz, muy drástica, porque el castigo que uno tenía en el colegio acerca del profesor era severo. Eh, los castigos eran muy maltratadores, porque eh, de hecho la autoridad máxima que uno tenía era el profesor. Y si el profesor decía lo que dijera, uno no tenía derecho a reclamar nada ni a decir nada. Porque empezando que también mi padre, madre, ellos se basaban a lo del profesor, siempre autorizaban que tenía que ser así la educación y que le pegaran a uno, eso era la autoridad para ellos y no le daban a uno ayuda ninguna, sino lo contrario, autorizaban que eso estaba bien. Ok, entiendo. Basado en lo que me comentas, ¿tienes de pronto alguna experiencia o alguna vivencia personal en el que haya algún tipo de estas circunstancias o situaciones que mencionaste? Sí, claro. Allá se marcaba mucho la llegada. La Ok. llegada a la escuela tenía que ser a la hora puntual. El alumno o la persona que llegara tarde, en especial a mí me ocurrió que llegué tarde porque me ocurrió un percance en el camino, que me caí, me embarré, me volví nada. Y pues llegué a mi escuela y allí el profesor ya tenía su puerta cerrada y dijo, no, ya usted no entra porque aquí la hora, el horario de entrada es a las 7 de la mañana y si no llegó a esa hora no se entra. Entonces me sacó, me dejó en el patio cualquier cantidad de tiempo y, y empezando que el castigo de él era dejarlo a uno cualquier tiempo de rodillas sobre unas alberjas y, y al sol o lo que fuera. Y bueno, ya pasó eso, llegué a mi casa y mamá me pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué vienes así maltratada, tal y esto? Entonces yo le dije, no, pues es que me caí y entonces llegué tarde al colegio, a la escuela y entonces ella en vez de ayudarme me dijo, no, el profesor tiene razón porque es que usted salió de la casa temprano y tenía que llegar temprano a la escuela porque esa es la obligación suya de llegar temprano a la escuela. Y entonces en vez de ayudarme me cogió a palo como fue, me rejo, agua porque ellos le echaban a uno agua fría, lo maltrataban de esa manera y en muchas ocasiones le pellizcaban a uno, bueno, cualquier maltrato le hacían fuerte y uno tenía que acatar porque la autoridad era el profesor y lo que dijera el profesor eso era porque ellos autorizaban incluso que le pegara a la persona, al alumno para que aprendiera y de que esa era una forma de aprender. Ok, entiendo. Basado en esto que me comentas, ¿consideras que actualmente la educación sigue siendo de la misma manera o si hay una diferencia que tú notes? Claro, la diferencia es bastante porque ahorita, por ejemplo, los alumnos tienen forma de trabajar incluso solo porque la tecnología, la internet, eh, todo ahí que puede uno trabajar solo sin necesidad del profesor, hay mucho más para poder investigar, trabajar solo, hay docena, todo hay cantidad de cosas. Y antes, anteriormente, digamos, el profesor era la autoridad y antes le pegaban al alumno. Y ahorita vemos que casualmente no hace mucho la noticia en Caracol en la cual la alumna agredió a la profesora por un celular, que eso en mi caso, por ejemplo en mi caso en nuestra educación, eso nunca hubiera sucedido porque el profesor era lo máximo que había la autoridad para la educación, entonces Entiendo. eso sería algo que no, ni por la mente de ninguna persona hubiera ocurrido eso, como se pasó acá con la alumna que agredió a la profesora por haber
quitado un celular, aunque eso creo que son objetos que no se deberían hacer de quitarle al alumno, pero igualmente pues tampoco se debería agredir de esa manera porque eso no está bien visto y eso no se debería hacer. Ok, vale, entiendo. Pues esto ha sido todo, señora Rosa. Muchas gracias por su participación. Le agradezco y pues esto ha sido todo. Muchas gracias. Con mucho gusto.